Hola a todos, primero que nada un saludo. Desde acá Kelvin Sánchez, maestro FIDES de Venezuela. Y pues nada, el día de hoy vamos a seguir avanzando con lo que sería el repertorio que he utilizado para llegar a los 2300 y alcanzar el título de maestro FIDE. En esta ocasión vamos a trabajar una línea diferente dentro de la escocesa, que es la jugada alfil C5 en lugar de la que ya hemos conversado con caballo en F6. Vamos a ver más o menos qué es lo que yo planteo como recomendación acá. Fíjense, E4, E5, caballo F3, caballo C6, D4, peón por caballo por D4 y alfil C5 acá. Ok, una línea también bastante principal y que ahorita está tomando mucho repunte en vista de que casi siempre llega a una posición igualada. Y pues las negras tienen un alto nivel de efectividad pues en esta situación mediante líneas convencionales, quizás con alfil E3, con C3, ¿ok? Eh, que son ideas bastante comunes, con caballo por C6, también una idea bastante común. En este caso, ¿verdad? Yo particularmente consideraba la jugada caballo B3, una jugada que también se estaba utilizando bastante, ¿ok? Últimamente. Y aquí como primero vamos a utilizar la variante de alfil en B6, ¿ok? Hay otra idea también posible de hacer alfil B4, pero esta idea no genera mucho después de alfil D2, ¿ok? Porque si las negras toman, las blancas toman de dama en la casilla D2, desarrollan el caballo C3 y pueden hacer el enroque largo y más o menos hacer una idea similar a la que voy a plantear ahorita. Entonces, acá alfil B6, caballo C3 y aquí D6, ¿ok? Aquí como alternativa a D6 tenemos la jugada, por ejemplo, caballo G en E7, que intentaría generar un avance rápido con el peón en F5 después de que el negro esté enrocado y que la torre se active en la columna F, ¿ok? Entonces dama E2 enroque y sencillamente alfil G5. Claro, esta jugada es un poco superficial porque aquí lo que se aspira es mantener una clavada sobre el caballo en E7, de forma que se pueda retrasar un poquito la jugada F5. Pero siempre las negras tienen posibilidades haciendo F6, alfil H4, era la idea que me gustaba a mí. Hay otras ideas un poco más tradicionales, tipo devolver el alfil a E3 o devolver el alfil incluso hasta D2. Pero a mí me gusta siempre mantener la iniciativa y darle una razón de ser. Si yo movilizaba el alfil a G5, pues la idea es que más o menos mantener el mismo criterio y no prepararlo, porque si no hubiese hecho sencillamente alfil E3 directo, ¿no? Entonces, bueno, alfil H4, caballo G6 toca el alfil que está en la casilla H4, alfil G3, y aquí hay dos posibilidades. Está D6, como una idea tranquila, ¿ok? Que obviamente abre la diagonal de este alfil y prepara la posibilidad de hacer D5. Entonces, enroque, F5, peón por F5, alfil por F5 y aquí H4, ¿ok? Aquí cabe destacar que las negras básicamente van a tener un peón adicional en el flanco de dama y las blancas van a tener un peón adicional en el flanco de rey. Entonces, la idea sería, en la brevedad posible, intentar generar un peón pasado y obviamente ir abriendo las líneas. Ese plan es para ambos jugadores, ¿ok? Porque este es un tipo de posición de enroques opuestos, con características de enroques opuestos, y ese tipo de posiciones se utiliza con un ataque directo al rey enemigo, ¿ok? Mediante ataque con peones, ataque con piezas, etc. Entonces, la idea, básicamente, H4 es presionar, preparar H5, en caso de que el caballo pueda ir a E5 o a E7, entonces hacer quizás F3, bajar el alfil por E1, hacer G4 y comenzar a avanzar los peones de muy buena forma en el flanco de rey, ¿ok? Entonces, si en lugar de D6 se hiciera, por ejemplo, F5 de una vez, ¿ok? Aquí la idea es un poco más diferente porque aquí en este caso tenemos que hacer dama C4 primero. No podemos hacer peón porque siempre tenemos la posible torre E8 que genera la pérdida de la dama o pérdidas materiales importantes, ¿no? Entonces, dama C4 primero, haciendo jaque. Él tiene que ir a H8. También podría jugar torre F7, pero torre F7 es un poco peor por F5. Ya después se podría jugar alfil E2, enroque largo, torre E1 y es una posición bastante fácil de llevar. Entonces, rey H8 y después de rey H8, E por F5. D5 es una jugada de iniciativa bastante interesante, porque por ejemplo, una jugada tipo caballo E7
que es posible, pues las blancas sencillamente podrían jugar de forma inmediata enroque largo para evitar cualquier tipo de posibilidad de hacer D5. Y una vez que se haga caballo por F5, preparando caballo por G3, siempre se puede jugar aquí ideas como alfil D3, que preparan el ataque sobre casillas importantes como H7. Y en este caso, las blancas están trabajando sobre el centro también, ¿ok? Cabe destacar que la torre puede ir a E1, esta torre en D1 es bien interesante, y el control en el centro y ataque sobre el flanco de rey realmente genera una posibilidad bien cómoda para las blancas, ¿ok? Entonces, claro, acá D5, una idea de sacrificio, dama por D5, alfil por F5 y enroque largo. Claro, las negras tienen mejor desarrollo a cambio del peón, pero las blancas básicamente se van a quedar con el peón de más. Entonces, esta es una idea bien interesante que vi principalmente en una partida de Sabrina Vega, la maestra internacional española, y, y bueno, las blancas realmente en la mayoría de los casos se quedan con el peón y tienen muy buenas posibilidades de jugar en el centro, ¿ok? También están preparando entrada alfil de 3, torre H en E1, preparan también en algunas ideas H4, H5, y el juego es bastante cómodo. Vamos atrás. Entonces, esta idea de caballo G7 es interesante. Otra idea es caballo F6, pero a caballo F6 la inmediata alfil G5. A mí no me gusta dama E2, ni dama F3, ni alfil E3 así directo, sino prefiero hacer alfil G5 para establecer una clavada de forma directa sobre el caballo y la dama. Me recuerdo que la partida de referencia que he tomado en cuenta en esta variante es una partida de Carlsen versus Wacroft, que es una línea bien interesante donde las blancas casi siempre van a establecer un ataque en el flanco de rey, ¿ok? Un ataque en roques opuestos. Entonces, H6, alfil H4, G5, alfil G3 y D6, evitando cualquier soltura del peón en E5, ¿no? Entonces, dama E2, dama E7, enroque largo y alfil E6, la jugada más típica, ¿ok? Alfil E6, caballo D5, forzando el cambio de las piezas en D5, y aquí entonces alfil por D5, ¿ok? Después por E5 hay que tomar de peón y aquí hay dos opciones. Está jugar con el caballo en E5 y tratar de mantener las damas. Y está el cambio de damas en E2. Esta partida la he utilizado, no recuerdo, creo que una sola vez y fue tablas una partida. La idea es que, claro, tengo que tomar de alfil, las blancas se quedan con pareja de alfiles y las negras quedan con el rey en el centro y obviamente piezas heterogéneas de alfil y caballo, ¿no? Entonces, claro, caballo B4 acá, ataca el peón de C4. Una idea un poco mejor es hacer caballo E7, que me obligaría, tengo que hacer A4 para preparar A5, y después de A5, entonces C4 y jugar con esta estructura. Esta estructura de peones probablemente sea un poco delicada para este alfil, ¿ok? En E2, pero es una forma interesante porque las blancas siempre están planteando la idea de hacer C5, hacer D6 y obviamente generar una posición abierta para el alfil en G3, que de momento es la pieza más complicada de la partida, ¿ok? Entonces, enroque, alfil D3 y realmente la posición es bastante sana. Por otro lado, si por ejemplo caballo B4, que fue en una oportunidad la variante que me tocó enfrentar, pues A4 con la misma idea de preparar A5. Entonces A5 y aquí la jugada correcta es hacer alfil C4, ¿ok? En el momento que yo practiqué esta variante, utilicé C3, pero C3 no llevó a nada después de caballo por D5, alfil F3 y caballo E7. O sea, básicamente lo que se hizo fue un cambio de peones en el centro y no pasó a mayores. Pero, por ejemplo, alfil C4 no va interesante porque el blanco está planteando C3, ok, atacando el caballo que está acá, y está planteando torre H en E1, ok, y al mismo tiempo puede estar planteando ideas para hacer H4. Entonces, fíjense, es atacar en la columna E, forzar a las negras a llevar las piezas al flanco de dama y básicamente quebrar la posición en el flanco de rey mediante H4. Algunos jugadores consideran también jugadas alternativas, quizás como caballo D4 para hacer caballo B5, etcétera. Pero esta idea es una idea bastante interesante que nos permite un ataque directo en el centro, ¿no? Entonces, ahora otra idea es quedarse con las damas, hacer algo así tipo caballo E5. Aquí preparaba caballo A5, que es una idea interesante porque si alfil A5, dama B5 y gano el alfil y ya de entrada garantizo quedarme con alfil y caballo. Con pareja de alfiles contra pareja de caballo. Cosa que en el caso anterior
no era viable considerarlo así siempre, porque él podía cambiar el alfil de él por mi alfil y quedarse con pareja de caballo contra alfil y caballo para mí. En este caso ya no es evidente, o sea, en este caso ya cambio mi caballo por el alfil y me quedo con la pareja alfiles directo para generar posiciones abiertas. Entonces, enroque largo, caballo C4, prepara ataque sobre E5, caballo G6 y aquí dama F3 que mantiene las damas, prepara hacer dama F5 en algunos casos, alfil D3 en otros casos, prepara hacer ya entonces torre H en E1 y aquí lo único que no se va a considerar muy claro es hacer H4, o sea, casi nunca H4 es una solución posible porque hay temas tácticos sobre la casilla de 5. Entonces hay que eh, preparar el juego en el centro y flanco de dama, ¿ok? Lo que es interesante es que siempre las blancas van a tener la posibilidad de hacer A4 y A5, ¿ok? Una idea interesante para presionar sobre el alfil que queda en la casilla B6 y la dama puede tener flexibilidad de pasar al flanco de dama de forma directa con dama B3 al estar en F3. O sea que no es que es una pieza estática, sino que es una pieza bastante móvil y que se puede utilizar tanto en la defensa como en el ataque. Entonces, bueno, esa idea con caballo F6 siempre me pareció muy interesante y tuve la oportunidad de practicarlo un par de veces. Entonces, otra idea es hacer D6. ¿Cuál es la idea de hacer D6? Que a dama de 2 las negras hacen H6. O sea, si por ejemplo las negras hicieran caballo F6, pues las blancas pueden hacer alfil G5 y por transposición llegarían a la variante anterior. Pero si H6, entonces alfil E3 ahora no me queda de otra donde desarrollar el alfil, alfil E3, caballo F6, el roque largo, el roque corto, y aquí F3. Aquí se más o menos va a llevar a cabo una idea de ataque en roques opuestos, donde las blancas utilizan lo que muchos conocen como un ataque de bayoneta también, ¿ok? O un ataque inglés. Entonces, la intención básicamente de las blancas es ejecutar G4, H4, G5 y quebrar la posición en la casilla G5 considerando esta debilidad creada por el peón de H6, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Como esta debilidad está presente, la posibilidad de quebrar la posición con G5 es bien interesante. Pero recuerdo que en un par de ocasiones la he utilizado a niveles clásicos, en torneos cerrados de norma de maestro internacional, y realmente se me ha dado con muy buen éxito esa jugada, este tipo de ataque de bayoneta en esta escocesa de forma particular. Alfil E6 G4, caballo de 7 H4, y las blancas realmente generan un ataque directo sobre el flanco de rey. Si obviamente se cambiaran las piezas en E3, eso básicamente ayudaría bastante, ¿ok? Porque al final de cuentas siempre el ataque se va a dar de forma directa igual, y al final de cuentas este alfil puede salir a la casilla C3, D3, perdón, y la torre que está en G1, en D1 se pasaría a G1 para un ataque sobre la columna G y sobre la columna H con la torre en H1 ya plasmada allí, ¿ok? Bueno, esto es una idea bien interesante, realmente las blancas juegan con muy buen criterio. Otra idea interesante acá es que las negras pueden lanzar un ataque, por ejemplo, con A5, tras lo cual siempre consideré las opciones de hacer alfil por B6, peón por B6 y de entrada hacer jugadas del tipo caballo D4, porque ahora lo que prevalece en la partida es esta debilidad del peón en D6, ¿ok? Que se puede atacar en muy buena forma. Y por otro lado, si se da, entonces, por ejemplo, alfil por E3 primero y entonces acá hacer A5, pues las blancas podrían hacer exactamente igual, caballo D4, y aunque el peón en D6 no es una debilidad notoria, pues las piezas blancas se podrían centralizar y básicamente el ataque de bayonetas todavía sigue vigente para quebrar la posición en el flanco de rey, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la variante que el día de hoy vamos a trabajar. Es una idea bien interesante para generar iniciativa en una partida donde se quiera buscar a ganar, ¿ok? Y pues nada, si de verdad les gustó el material, los invito a suscribirse al canal, a estar pendiente de las próximas ideas que voy a estar desarrollando acá. Y bueno, realmente de forma directa vamos a ir trabajando con respecto a un repertorio que les sea útil al momento de generar partidas que busquen el punto para poder ir subiendo el nivel y llegar entonces a un objetivo bastante claro. En mi caso fue para llegar a Maestro FIDE y fue bastante cómodo, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, que tengan, eh, que disfruten, ¿no? Bastante el tema. Y bueno, nos vemos en otro momento con otro vídeo. Hasta luego.